a otro video más de la serie Iniciación a la Programación. Hoy quiero comentarles que con este tema mi intención no es hacer anotaciones de cosas obvias que quizás tú ya sabes o has leído o escuchado por internet, sino con la intención de entrar en contexto con el objetivo que es aprender a programar desde cero. Y comenzaré diciendo que estás ante un mundo en constante innovación y descubrimiento, y me refiero a que el desarrollo del software es el que nos permite gestionar la tecnología en hardware. Estos avances nos ofrecen un amplio abanico de posibilidades en donde podemos desempeñarnos como desarrolladores, ya sea en la industria de los videojuegos, las aplicaciones web, las aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, entre otros. Si hacemos una observación 10 años atrás, veremos los cambios revolucionarios que han traído la era digital en sus avances tecnológicos y cómo ellos han afectado en nuestra comunicación diaria. Para dominar esta variedad de dispositivos, tanto smartphone, computadoras, tablets, smart TVs, etc., necesitamos desarrollar programas que nos permitan interactuar con ellos. Así que todos aquellos que quieran iniciarse en el mundo de la programación y conocer las bases necesarias para crear su primer software, debemos conocer el manejo y la confección de programas antes de comenzar, para luego aprender la programación lógica, tema muy importante. Esto porque si bien los lenguajes de programación tienen sus particularidades, las soluciones lógicas son analizados de un solo modo. Hasta aquí hemos realizado una introducción referida a lo que podemos encontrar en el mercado del desarrollo de software. Ahora aprenderemos cómo es el funcionamiento interno de la computadora de un programa y cuáles son sus aspectos más importantes que debemos tener en cuenta. Todo esto con el objetivo de conocer el trasfondo de lo que vamos a desarrollar. Para comenzar, analizaremos la estructura de la computadora y definiremos por computadora máquina que realiza cálculos de manera automática. Se divide fundamentalmente en dos partes, el hardware y el software. Pero, ¿qué es hardware? Por hardware entendemos que es la parte física de la computadora. ¿Qué es software? Es la parte lógica de la computadora quien le dice al hardware qué hacer. Usando una metáfora, se puede decir que una computadora es un ser humano y el hardware es el cuerpo y el software es la mente. Arquitectura de hardware. Una computadora, de la perspectiva del hardware, está constituido por una serie de dispositivos, cada uno con un conjunto de tareas definidas. Los dispositivos de las computadoras se dividen según la tarea que realizan estos dispositivos. Estos dispositivos son dispositivos de entrada, dispositivos de salida, dispositivos de comunicación, dispositivos de almacenamiento. Los dispositivos de entrada son aquellos que permiten el ingreso de datos a una computadora. Los dispositivos de salida son aquellos que permiten mostrar información almacenada o procesada por la computadora. Dispositivos de almacenamiento son aquellos en los cuales la computadora puede guardar información y de los cuales puede obtener información previamente almacenada. Dispositivos de comunicación son aquellos que le permiten una computadora comunicarse con otra. A continuación,
Organización general de una computadora. La organización general de la computadora, independientemente de su tamaño o propósito, todas las computadoras se componen del mismo conjunto de elementos básicos. De esta forma, la computadora realiza todos los cálculos y tiene el control sobre los demás dispositivos. Está formado por estos elementos fundamentales: unidad central de proceso, memoria, dispositivos de entrada y salida, buses de datos y direcciones. De esta forma estaríamos describiendo la estructura del hardware general de la computadora. Enseguida explicaremos de manera general la función de la unidad central de proceso. Unidad central de proceso. La unidad central de proceso es más conocida como CPU por sus siglas en inglés, Central Process Unit. Es un circuito microscópico que interpreta y ejecuta las instrucciones. La CPU se ocupa del control y del proceso de datos en la computadora. Si hacemos un análisis de la computadora, de la forma que trabaja este circuito, el siguiente esquema explica la forma en que este procesa la información, porque a fin de cuentas esto es lo que hace: procesa los datos requerida por el usuario. Para realizar su tarea, la CPU dispone de la unidad aritmética lógica. Es la encargada de realizar las operaciones aritméticas y lógicas requerida por el programa en ejecución. Realiza cálculos, comparaciones y toma decisiones lógicas determinando si una afirmación es cierta o falsa mediante las reglas de álgebra de Boole. Cuenta con una unidad central de control. La unidad central de control es la encargada de determinar las operaciones e instrucciones que se deben realizar, un grupo de registros y, opcionalmente, una memoria caché para datos e instrucciones. Estos se comunican a través de un conjunto de circuitos o conexiones llamados bus. ¿Cómo se ejecuta un programa? ¿Qué pasa? Cuando se ejecuta un programa, el registro de la CPU, llamado contador de programa, lleva la cuenta de la siguiente instrucción del programa para garantizar que las instrucciones se ejecuten en la secuencia adecuada. La unidad de control de la CPU coordina y temporiza las funciones de la CPU, tras lo cual recupera la siguiente instrucción de la memoria. En una secuencia típica, la CPU localiza la instrucción en el dispositivo de almacenamiento correspondiente. La instrucción viaja por el bus desde la memoria hasta la CPU, donde se almacena en el registro de instrucción. Entre tanto, el contador de programa se incrementa en 1 para prepararse para la siguiente instrucción. A continuación, la instrucción actual es analizada por un decodificador que determina lo que hará la instrucción. Cualquier dato requerido por la instrucción es recuperado desde el dispositivo de almacenamiento correspondiente y se almacena en el registro de datos de la CPU. A continuación, la CPU ejecuta la instrucción y los resultados se almacenan en otro registro o se copian en alguna dirección de memoria determinada. Hasta aquí ya sabemos que el proceso interno que la computadora hace para ejecutar un programa quizás no quede muy claro, porque es un poco difícil imaginar
Si nos damos cuenta, hasta este punto hemos visto la interacción con un dispositivo electrónico para procesar datos. Enseguida, unos conceptos. Memoria. La palabra memoria la hemos escuchado muchas veces aquí en la presentación, así que vamos a ver cuál es la función que ésta tiene. Es encargada de almacenar toda la información que la computadora está usando, es decir, la información que es accedida o almacenada y o recuperada por la CPU y por los dispositivos. La unidad de medida. La unidad de medida de la memoria es el byte. Está constituido por 8 bits. Recuerden, ceros y unos. Cada byte tiene asignada una dirección de memoria para poder ser accedida por la CPU. Para la interpretación de la información que está en memoria, se utiliza códigos que la CPU interpreta para llevar a cabo las acciones deseadas por el usuario. Existen diferentes tipos de memoria, entre los cuales se encuentran las siguientes: la memoria RAM, por sus siglas en inglés, Random Access Memory. Memoria de escritura y lectura, es la memoria principal de la computadora. El contenido solo se mantiene mientras la computadora está encendida. ROM, Read Only Memory, memoria de solo lectura. Es permanente y no se afecta por el encendido o apagado de la computadora. Generalmente almacena instrucciones que le permiten a la computadora iniciarse y cargar, es decir, poner en memoria RAM el sistema operativo. Caché. La memoria caché es la memoria de acceso muy rápida, usada como puente entre la CPU y la memoria RAM, para evitar las demoras en las consultas de la memoria RAM. Arquitectura de software. Hasta aquí ya sabemos el proceso físico, por llamarlo de alguna forma, que la computadora hace para el procesamiento de datos. Ahora, analizaremos desde la perspectiva del software. Estas, a su vez, cuentan con un software que traduce nuestras acciones a un lenguaje máquina reconocido por el hardware, con lo cual se obtiene un resultado. Para lograr esto, como desarrolladores, es importante que conozcamos la manera de darle al equipo informático las indicaciones necesarias, pero para eso vamos a definir ciertos conceptos de la arquitectura de software. Sistema operativo. El sistema operativo es el software encargado de administrar los recursos del sistema. Adicionalmente, ofrece un conjunto de comandos para interactuar con la máquina, un conjunto de lenguajes a diferentes niveles. Es un conjunto de reglas y estándares que es utilizado para escribir programas de computadora, que pueden ser entendidos por él, y entendemos por programa como la representación de algún software en algún lenguaje de programación específico. Y no debemos olvidar que el lenguaje de máquina es el único lenguaje que entiende el hardware, es decir, la máquina. Usamos exclusivamente el sistema binario, ceros y unos. Este lenguaje es específico para cada hardware, ya sea procesador, dispositivo, etc. Conjunto de aplicaciones de software. Una aplicación es un software construido para que la computadora realice una tarea específica y con el cual no se puede construir otro software. Por ejemplo, los procesadores de texto, como lo es Microsoft Word, las hojas electrónicas de cálculo,
como lo es Excel, entre otros. Un conjunto de herramientas de software. Una herramienta es un software construido especialmente para el desarrollo de nuevo software. Esta pueden ser tanto de aplicaciones como de herramientas. Ejemplo de herramientas son los compiladores, concepto que más adelante profundizaremos, y los ambientes integrados de desarrollo, mejor conocidos como IDE. Con esto estamos finalizando los temas introductorios de las herramientas de trabajo para comenzar con la introducción a la lógica de programación. Te agradezco por acompañarme hasta esta parte del video y, como siempre digo, espero que de aquí en adelante formes parte de esta comunidad y mi labor por compartir mi conocimiento no sea inútil. Para eso te pido que te suscribas y no olvides activar la campanita para recibir una de las notificaciones de las actualizaciones de contenido en el canal. Nos vemos pronto y hasta el próximo video.